Hola, buenos Hola, días. buenos días. Hola, ¿me escucha bien? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Ok,
Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Muy bien. Ya, miren, estoy utilizando el micro del celular porque no estoy en la casa. Hola, Buenas tardes, doctor. Se escucha un ¿está poco de eco. acoplando? ¿Se acopla o se está escuchando muy bien? Se escucha claro, pero hay eco. Y eco, Eso es lo que quiero evitar, porque como no tengo micro con la PC, estoy tratando de poner el micro de mi celular. ¿Me escuchan ahora? Hola, hola. ¿Alguien sabe cómo puedo hacer para que no se acople el sonido? Hola. Buenas tardes, doctor. Se escucha como un eco en el audio.
Hola, hola. Doctor, sí se sigue escuchando acoplado. Pero se escucha con el eco o ya está mucho mejor. Se sigue escuchando el eco, doctor. Doctor, se escucha así porque usted tiene dos cuentas o ha ingresado desde dos pestañas, asumo. Hay dos moderadores que parece que es una sola persona, porque es Alejandro Barrantes y Alejandro Barrantes número 2. Hola, ¿ahora me escuchan muy bien? Sí, yo creo que sí, ya se escucha mucho Sí, mejor, doctor, doctor. ya no tiene eco. Ya, Sí, ahora doctor, sí. ya Lo mejor. lo que vamos a hacer, voy a utilizar mi micrófono del celular y voy a poner la presentación en la computadora mejor, porque con el celular se ve muy mal. Ya, vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la hemorragia digestiva baja. ¿Ya? El día de ayer sé que han tenido la clase de hemorragia digestiva alta. Yo quisiera confrontar este tema teórico por el tema de la definición. ¿Ya? Recuerden ustedes que la definición clásica que nosotros siempre hemos tenido es la diferenciación y la distribución de hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja en función al punto de sangrado. Siempre se ha considerado que todo sangrado por encima del ángulo de Treitz se consideraba hemorragia digestiva alta y todo sangrado por debajo del ángulo de Treitz era la hemorragia digestiva baja. El día de hoy, con el advenimiento de todos los, digamos, métodos diagnósticos y terapéuticos que tenemos en gastroenterología, estamos hablando de hemorragia digestiva de intestino medio. Por eso que la clasificación ya se ha puesto en 3. Hemorragia digestiva alta es todo sangrado hasta el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz a la válvula ileocecal consideramos nosotros como hemorragia digestiva de intestino medio. Y de la válvula ileocecal hacia la parte rectal estamos considerando el sangrado digestivo bajo. Es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? A ver. El sangrado, por definición, de hemorragia digestiva baja sería el sangrado colorectal, excluyendo intestino delgado y evidenciado por presencia macroscópica y o microscópica de sangre en las heces.
Como les decía, con el advenimiento de la enteroscopía, el intestino delgado es considerado como un origen de hemorragia de intestino medio. Y macroscópicamente la evidenciamos como hematoquesia o rectorragia. ¿Ya? Clínicamente o semiológicamente la hematoquesia nosotros la describimos pues, como esas heces, mejor dicho, la sangre que es mezclada con las heces, ¿ya? O de repente la sangre rojo rutilante que nosotros conocemos como rectorragia. Microscópicamente es importante solicitar sangre oculta en heces, ¿no? Hecha en la mejor de las condiciones. Todos los laboratorios tienen ya las características de poder tener la evidencia de sangrado, ¿ya? De realizar, perdón, el examen de T-Venom en heces, ¿no? Con el paciente, con una buena preparación previa, ¿ya? Que va a condicionar que no hayan falsos positivos y estemos frente a una hemorragia digestiva oculta evidenciada por un problema de Venom en heces positivo. Ya. Dentro de las causas más importantes, nosotros tenemos que semiológicamente también agrupar a los pacientes en cuanto a su grupo etario. Tenemos a los pacientes que pueden ser los niños, los adolescentes, adultos y ancianos. En los niños, las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja son el divertículo de Meckel, ¿ya? Que ya ustedes saben que es un rezago anatómico, una malformación congénita que se produce más o menos entre 40 y 50 centímetros de la valla cecal, o sea, que está ubicada en el ilion, ¿no? Y que muchas veces este divertículo puede ser motivo de sangrado. También tenemos en los niños la enfermedad inflamatoria, una colitis ulcerativa, ¿no? Tendríamos que tener una anamnesis bien exhaustiva para ver si tiene o no el paciente posibilidad de tener, sobre todo, antecedentes genéticos y raciales de poder padecer esta enfermedad. Los pólipos juveniles, esta es una causa muy importante en los niños, sobre todo de rectorragia, porque los pólipos en los niños generalmente se localizan a nivel del recto, sigmoides y a nivel de colon descendente. Reduplicación intestinal tendríamos que ver y hacer una radiografía contrastada para poder determinar esto, ¿no? Y las malformaciones vasculares, ¿no? Que generalmente van asociadas a otro tipo de malformaciones en los niños. En los pacientes adolescentes, ¿ya? Fundamentalmente vamos a tener también como una causa muy importante de sangrado el divertículo de Meckel, enfermedad inflamatoria, también los pólipos en colon y recto. Enterocolitis infecciosa, esto es fundamentalmente con la semiología podemos definir eso. Malformaciones vasculares y ojo, acá es donde se presenta la fiebre tifoidea. Siempre hay que pensarlo. Pacientes que tienen proceso infeccioso generalizado, o sea, fiebre, cefalea, antecedentes de ingesta de comidas potencialmente contaminadas, estar en la posibilidad de una fiebre tifoidea. En los adultos y en los ancianos, la primera causa de sangrado es la enfermedad diverticular del colon. Acá en la gráfica del lado derecho pueden ver, ¿no? Los divertículos son prácticamente una debilidad de la pared, ¿no? De las tenias del colon, y a veces por sobredistensión en forma crónica, sobre pacientes obesos, pacientes estreñidos, se puede dar mucho más frecuentemente este tipo de cosas. Se forman como unos saquitos, ¿no? Que en la radiografía van a dar imágenes por sustracción o adición. En este caso sería adición, porque el divertículo se ve como una especie de saco en el cual las heces duras y de repente algún tipo de semillas pueden inflamar y hacer sangrar a estos divertículos. También tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal. Acá en nuestro medio vamos a tener más a la colitis ulcerativa. Los ancianos hay que pensar en aquellos pacientes que tienen dislipidemias asociadas. Podemos también contar con problema, ¿no? De una isquemia intestinal, una obstrucción de cualquier rama de la meseta superior o inferior
puede condicionar también el sangrado. Pólipos en colon y recto, esto es muy importante, ¿no? Y pensar también en la posibilidad de calor rectal. El cáncer colorectal, al igual que cualquier neoplasia en el aparato digestivo, son de evolución bastante lenta, ¿no? Nos da tiempo, pero también una vez diagnosticado o una vez diagnosticado la presencia de pólipos, el gastroenterólogo lo primero que tiene que hacer es extraer esos pólipos para estudiarlos en la patología y ver y definir qué tipo de pólipos son. Lo que todos nosotros sabemos, los pólipos son adenomatosos, hiperplásicos y amatomatosos. Los pólipos adenomatosos son aquellos pólipos que generalmente van a malignizar en algún momento, ¿no? Entonces, el hallazgo de estos pólipos, que no son cáncer, puede establecer una prevención para una posible neoplasia en un futuro, ¿no? Acá ustedes ven, dentro de la localización, digamos, topográfica del colon, ¿no? Tener la presencia de hemorroides, los divertículos, carcinoma y los pólipos en el colon izquierdo, ¿no? Colitis isquémica mucho más frecuente en el colon transverso y las angiodisplasias, que también son frecuentes, ¿no? En el colon derecho. Si hablamos solamente del cáncer de colon, ¿no? El 75% de las neoplasias del cáncer de colon están ubicadas en el colon izquierdo, y el otro 25% en el colon derecho. Ya. En cuanto al estadiaje, ¿ya? Nosotros tenemos que definir bien el grado de gravedad que puede tener nuestro paciente. Una gravedad leve, ¿no? Generalmente en la clínica el paciente está asintomático y vamos a considerar máximo una pérdida hasta del 15% del volumen. Una gravedad moderada, ya cuando la tensión arterial, ¿no? La frecuencia cardíaca, que puede estar menos de 100 o más de 100, perdón, ¿no? Va a haber frialdad ligera de piel, presión de pulso disminuida, y el ortostatismo puede ser negativo o positivo. Esto del test de ortostatismo es algo muy importante que ustedes lo aprendan. ¿Por qué? Porque realmente a mí clínicamente me va a decir si este paciente tiene mucha evidencia de un sangrado activo o no. Ya en una de las diapositivas ahorita lo vamos a ver. El sangrado generalmente es entre 750 y 1,5 litros. Estamos hablando del 15 a 30% de volumen perdido. Un estadio grave de sangrado es cuando ya la tensión arterial sistólica ya es a menos de 95 y la frecuencia cardíaca es más de 120. Clínicamente el paciente ya presenta un pulso débil, sudoración profusa, palidez, y acá el test de ortostatismo sí o sí va a ser, ¿no? Aquí estamos hablando de 30-40% de volumen de sangrado, que más o menos es entre 1.500 y 2 centímetros cúbicos. Y una hemorragia digestiva baja masiva, ¿no? Ya cuando la tensión arterial sistólica está a menos de 80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca hasta más de 140 y el paciente ya entra en shock, confuso, letárgico, ¿no? Acá ya estamos hablando más del 40% de sangrado. Es importantísimo establecer esto. ¿Por qué? Porque de ello va a depender nuestro tratamiento y nuestro manejo inmediato, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer frente a un sangrado, tenemos que evaluar el estado hemodinámico del paciente. Estratificación de riesgo de acuerdo a la diapositiva anterior, ver los antecedentes, comorbilidades, la edad del paciente y el tacto rectal. Es lo mismo trabajar con un paciente en edad media, ¿ya? El cual nos puede dar mucho tiempo para poder trabajar, y de un paciente anciano que debemos intervenir prácticamente de inmediato, ¿ya? Solicitar bioquímica sanguínea, que incluye la coagulación, el grupo sanguíneo y factor RH. Esto fundamentalmente para lograr hacer la transfusión sanguínea de ser el caso, ¿ya? A ver, este es un pequeño resumen, ¿no? De cómo se van a dar la clasificación, ¿no?
del sangrado en cuanto a su volumen, en cuanto a su grado de gravedad, ¿no? Sabemos que la pérdida leve, de 10 a 15%, el estado mental prácticamente no va a variar. El pulso va a ser más o menos hasta 100, la frecuencia cardíaca por minuto. La tensión arterial generalmente va a estar mal. El llenado capilar va a estar normal. La frecuencia respiratoria entre 14 y 20, la diuresis mayor de 30 mililitros hora, y este es otro dato que me estaba olvidando comentarles. La diuresis, que por volumen es muy importante. Cuando el sangrado es leve, no hacemos ningún tipo de intervención. Pero cuando nosotros evaluamos al paciente y consideramos que el volumen de sangrado es moderado, grave o exsanguinante, necesariamente tenemos que colocar una de Foley. ¿Para qué? Para poder cuantificar, ¿no?, la diuresis horaria, ¿no? Vean ustedes acá, la diuresis por mililitro hora es muy baja, ¿no? Entonces nosotros debemos entenderlo de una manera para poder reaccionar en cualquier momento, ¿ya? El hematocrito puede estar levemente descendido, ¿ya?, y la baja va a ser muy importante para los pacientes que están aumentando su gravedad. La hemoglobina hasta 10, de 8 a 10 en moderada, menos de 8, y no le ponemos datos acá porque definitivamente en cualquier sanguinante ya es mucho menor. Lo que normalmente hacemos, la decisión, ¿ya?, en los pacientes que sangran levemente, normalmente cristaloides. Hablamos de cristaloides cuando hablamos del cloruro de sodio, fundamentalmente, o la solución poliolítica. Moderada también, la reposición casi siempre es a base de cristaloides. Y cuando tenemos hemorragias graves o exsanguinantes, hablamos ya de administrar cristaloides y sangre o paquetes globulares. Este cuadro que viene a continuación, ¿ya?, lo logran ver, ¿no? ¿Logran ver el cuadro? Ya, muy bien. Este cuadro, Se ve una este slide azul cuadro, con tips nada más, doctor. Hay una diapositiva sola que dice tips, doctor. ese es el problema de estar trabajando con el celular. Pues a ver, vamos a ver si no está saliendo. ¿El doctor Mosqueira les pasó la clase a ustedes o no? No, doctor, no se pasó la clase todavía. Pero yo les voy explicando porque la clase está quedando grabada, ¿ya? Y yo ya le he pasado las diapositivas completas al doctor. Entonces, después ya lo van verificando. Simplemente les voy a hablar acá los tips más importantes que hay, ¿ya? Entonces, primero hay que evaluar si hay o no hay ortostatismo. Esto lo vamos a ver en una diapositiva que continúa, ¿ya? Si hay ortostatismo, ¿ya?, definitivamente pues tenemos una evidencia de un sangrado activo, ¿no? Considerar que al paciente debemos hacerle un reemplazo inmediato de volumen. Y para esto las vías periféricas cortas y de mayor calibre hidratan mucho mejor, ¿ya? Esto es muy importante porque si yo quiero hidratar a mi paciente en un menor tiempo, tengo que colocarle 2 vías de calibre grueso, cortos, para poder hidratarlo de la mejor manera. Si nosotros tenemos evidencia de hematoquesia e inestabilidad hemodinámica, colocar la sonda nasogástrica y realizar lavado gástrico y dejar a gravedad, ¿ya? La sonda nasogástrica tiene doble función. En primer lugar, cuando hay un paciente que tiene hematoquesia o inclusive hemorragia que está hemodinámicamente inestable, tenemos que pensar también que se trata de una hemorragia de diva alta o de intestino medio que está comprometiendo al paciente. Por eso, colocarle la sonda nasogástrica tiene 2 objetivos. Uno, evidenciar si hay o no hay sangrado por la parte de alta.
¿no? Haciendo un lavado gástrico. Y segundo, colocar la sonda también con la posibilidad de poder preparar al paciente para una colonoscopia, ¿ya? Iniciamos hidratación con cristaloides, ¿no? Ya les decía, el cloruro de sodio, solución polielectrolítica, hidrato de Ringer o según sea el caso, ¿no? Y la colonoscopia es el examen de elección para definir la causa y el posible tratamiento. Esto se debe realizar dentro de las 24 horas, ¿ya? Para poder realizar una colonoscopia. Antes se decía, ¿no? El paciente está sangrando, hay que hacerle una colonoscopia sin preparación. Considerábamos que la sangre es un catártico muy bueno y de alguna manera limpiaba el colon. Pero hoy en día, con el advenimiento de la endoscopia terapéutica, es importante tener el colon completamente limpio para poder realizar cualquier intervención terapéutica. Además, era importante también limpiar el colon porque nos permitía, ¿no? Aparte de hacer la endoscopia terapéutica, solucionar el tema y evitar que el paciente pueda ir de repente a salación. Recién los pacientes que no responden al manejo inicial, ¿no? Que están con inestabilidad hemodinámica o signos de isquemia cardiovascular, deben ser sometidos a intervenciones radiológicas o exámenes que de alguna manera nos pueden ayudar, ¿ya? Como por ejemplo arteriografías o angiografías. Ya. Este es el principio de ortostatismo, ¿no? Esta es una diapositiva, ¿no? Por el cual nosotros debemos tener bien en claro que clínicamente podemos tener la sospecha, ¿no? Tener la sospecha de que se trata de un problema de una hemorragia digestiva activa. Esto no solamente lo utilizamos para las hemorragias digestivas bajas, sino también para las hemorragias digestivas altas, ¿no? Esto lo diagnosticamos, ¿no? Tomando presión arterial en ambos brazos, tras permanecer el paciente en decúbito supino durante al menos 5 minutos y la presión arterial medida 3 minutos después de ponerse de pie. Ortostatismo positivo va a ser disminución en 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica y o aumento en 10 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca. Entonces son 3 parámetros bien claros, ¿ya? Tomamos al paciente, la presión arterial y la frecuencia cardíaca en decúbito. Luego hacemos que el paciente se ponga de pie, si es puede, obviamente, ¿no? ¿Ya? Y vemos esos resultados. Si hay una disminución de 20 la sistólica, 10 la diastólica, o aumento más de 10 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca, es ortostatismo positivo. Si el paciente está inconsciente, porque puede pasar en pacientes que están con riesgo de shock, ¿no? Y está sangrado evidente, ya no es necesario hacer esto. Esto nos va a servir más para las hemorragias moderadas, ¿ya? Más no las exsanguinantes. La siguiente diapositiva, ¿ya? Está medida por colores, ¿ya? Donde ustedes logran ver el calibre, ¿ya? Prácticamente nos va a decir el calibre de la vía que yo tengo que utilizar para poder realizar la fluidoterapia, ¿ya? Vean ustedes, en amarillo, ¿ya? Es prácticamente el AVOCAT número 24, que son las más dichas. Vean ustedes la diferencia, por ejemplo, cuando yo hablo de cristaloides, ¿ya? Yo puedo, cuanto menor calibre tiene, paso 0,8 litros por hora. Sin embargo, cuando le pongo un calibre grueso como naranja, estoy pasando prácticamente 16 veces más rápido, ¿ya? La infusión para poder resucitar a mi paciente de la mejor manera. Lo mismo pasa cuando yo voy a transfundir plasma, cuando voy a transfundir sangre,
¿no? La velocidad de infusión va a ser mucho mayor cuando el calibre es corto y cuando el calibre es más amplio. Eso quiero que entiendan bien. No es 100% cierto que a un paciente con un catéter venoso central le pase de infusión más rápida que cuando yo le pongo vías periféricas cortas y gruesas. Obviamente, si son pacientes que tienen diabetes, pacientes hipertensos, pacientes muy ancianos, ahí sí necesito de todas maneras una vía central, porque la vía central me va a ayudar a poder determinar ya si el paciente tiene mayor o menor volumen, porque entarcarlo al paciente, es decir, pasarle una sobredosis de cristaloides, plasma o inclusive sangre, puedo llevarlo a hacer un edema agudo de pulmón. En vez de solucionar el problema al paciente, puedo complicar más. Yo les hablaba un poco acerca de colocar la zona nasogástrica. Es importante colocar la zona nasogástrica en un paciente, sobre todo cuando tiene sangrados moderados, severos o si no, los exsanguinantes. ¿Por qué? Porque me va a permitir ver que no sea un origen alto, porque si yo lavo el estómago y tengo sangre, tengo que hacer una endoscopía de inmediato, porque probablemente yo estoy teniendo a mi paciente con síntomas de hemorragia digestiva baja, o sea, presente hematopesia o incluso rectorragia, pero el sangrado de origen es la parte alta. Por eso tengo que estar pensando en la colonoscopía, pero tengo que hacer una endoscopía alta complementaria o de repente hacer un estudio de intestino medio para poder establecer el origen del sangrado. A ver. Sí. Para hacer el manejo especializado, necesariamente, bueno, la colonoscopia tiene que ser dentro de las 24 horas. Al paciente, para hacerle una colonoscopia, siempre hay que prepararlo. Yo ya les decía antes, ¿no? Antes se consideraba, pues no hay que ingresar nada más, porque la sangre de alguna manera va a preparar el colon, pero la preparación va a ser insuficiente. Por eso es que le podemos infundir vía oral. Si el paciente no me está ingiriendo, le coloco la zona nasogástrica y le hago lo que nosotros conocemos como gastroclisis. O sea, infundimos el polietilenglicol, que es un disacárido no absorbible, para preparar al paciente. 4 a 6 litros por posible terapia endoscópica, justamente lo que les decía. Mejor terapia endoscópica voy a tener cuando el paciente mejor preparado. El paciente debe ingresar a sala de endoscopia con una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro, siempre y cuando no tenga ningún tipo de comorbilidad. Pero si el paciente es cardiópata, es tenso o de repente el paciente tiene diabetes mellitus ya con complicaciones cardíacas, ¿no? Necesariamente prefiero yo ingresar cuando el hemoglobina esté más de 9 gramos por decilitro. En pacientes con hematoquesia y ortostatismo y o descompensación hemodinámica se debe realizar endoscopia alta de todas maneras para detectar un origen alto. ¿Ya? En cuanto a la terapia endoscópica, ustedes están viendo ahí en la imagen superior izquierda, esa es la presencia de los divertículos. Miren el divertículo bajo. El divertículo bajo en la primera imagen que está en la superior izquierda, hay dos orificios, ¿no? El orificio más inferior tiene como una especie de coágulo adherido ahí. Logramos capturar o identificar la presencia de sangrado activo en capa o en napa, ¿no? Y hemos colocado un dispositivo que está en la imagen inferior derecha, ¿no? Que parece como una especie de punta de lapicero. Este es lo que nos queda a nosotros del hemoclip. El hemoclip es un dispositivo que con el colonoscopio podemos ingresar y poder colocar una especie de gancho o clip para poder contener la hemorragia. Esto es lo que nosotros conocemos como endoscopia terapéutica. Tenemos un seminario, creo que va a ser uno de estos viernes, en el cual vamos a hablar también todo el arsenal terapéutico que tenemos en gastroenterología,
para poder contener las hemorragias, ¿no? Eso lo vamos a ver en su debido momento. Las indicaciones quirúrgicas cada vez han ido disminuyendo más, tanto para hemorragia digestiva alta, como para hemorragia digestiva intermedio, como para hemorragia de intestino o hemorragia digestiva baja, ¿no? Las indicaciones es cuando hay una hemorragia masiva, el sangrado es persistente, que requiera más de 4 a 6 unidades de sangre en 24 horas, ¿no? Persistencia de la hemorragia durante 72 horas, y una recidiva grave en los 7 de limitación de sangrado. Esto nosotros lo tenemos como, ¿ya? Esto nosotros lo tenemos como una, digamos, una guía importante, pero generalmente al paciente dentro de las primeras 24 o 48 horas después de hacerle una colonoscopía o una endoscopía con posibilidad de hacerle una terapia, muchas veces cede. Sería importante, vean ustedes, esta diapositiva es del 2012, ¿ya? No ha cambiado dentro del tratamiento quirúrgico. Sin embargo, se han dado casos en los cuales, a pesar de una hemorragia masiva, a pesar de que al paciente ya se le puso 4 o 6 unidades de sangre en 24 horas, se hace el estudio endoscópico y el paciente va muy bien. Se logra contener el sangrado. Cuando es una arteria identificable, se coloca un clip, por ejemplo, y podemos solucionar el tema del paciente. Como conclusiones, es importantísimo cuando se tiene una hemorragia digestiva, sea alta de intestino medio o baja, hacer una anamnesis prolija. Si no se puede hacer una anamnesis directa, ya pues tienen a los familiares para ver qué antecedentes tiene el paciente, ¿no? Ver la edad del paciente, ¿no? Considerar cómo ha sido el tema del sangrado, ¿no? Tenemos que valorar el sangrado también, ¿no? Hacer el manejo inicial. El manejo inicial siempre va a ser reanimación. El manejo inicial siempre va a ser reposición. El manejo inicial siempre va a ser estabilizar al paciente en forma hemodinámica. Es ahí donde ingresa el gastroenterólogo, ¿ya? Y también llamar al cirujano en algunas condiciones. Si el paciente tiene alguna coagulopatía, si el paciente es nefrópata, si el paciente es cardiópata o tiene diabetes mellitus o tiene todo, inmediatamente es bueno tener un manejo, digamos, de tipo multidisciplinario para que el paciente se vea beneficiado. Generalmente, hoy en día, con el advenimiento de la endoscopia terapéutica, la actuación del cirujano es netamente expectante. ¿Puede ingresar? Yo creo que sí puede ingresar. Entonces hay que tener bastante cuidado. Esta gráfica yo creo que ustedes la van a poder ampliar, ¿ya? Es una gráfica que justo me la pasaron el día de ayer. Es una gráfica del Up to Date 2020, en el cual estamos hablando del manejo, el algoritmo para el manejo de la hematopesia como síntoma general, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos excluyendo, ¿ya? Sangrados rectales con rectorragia mínima que se excluyen a este nivel, ¿no? Todos los pacientes que tienen sangrado rectal, o sea, es una rectorragia en el cual de repente a veces mancha solo el papel o gotea un poco en la taza del inodoro, estos pacientes están excluidos de este algoritmo. Entonces, si el paciente presentara hematopesia, ¿ya? Y está hemodinámicamente estable, entonces inmediatamente preparamos para hacerle una colonoscopia. Si identificamos la fuente de sangrado en un paciente estable, ¿ya? Damos el tratamiento específico, ¿no? Si de repente es un divertículo sangrante, colocamos un hemoclip. Si de repente es un pólipo que está sangrando, hacemos una polipectomía, ¿no? Si no identificamos la fuente de sangrado, ¿no? Y consideramos que de repente es un episodio aislado que se autolimita y que no está asociado con déficit de hierro, ¿ya?
vemos la posibilidad de hacer una endoscopía alta. Si identificamos la fuente de sangrado de la endoscopia digestiva alta, bueno, le damos el tratamiento específico, ¿no? Si no identificamos, ¿no? O sea, estamos haciendo una colonoscopia, si no identificamos la fuente de sangrado, ¿ya? Hacemos una endoscopia alta. Si no identificamos la fuente de sangrado ahí, entonces preparamos al paciente para hacer una evaluación de sangrado de intestino medio o intestino delgado. Si el paciente no identificamos con la colonoscopia, ¿ya? O mejor dicho, si identificamos que hay sangrado, podemos hacer un manejo expectante. Damos suplemento de hierro y esperamos al paciente, explicamos los signos de alarma al paciente para en cualquier momento intervenir. ¿Ya? Si el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿ya? Tiene sangrado importante, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es hacer la reanimación. Consultar al cirujano, ¿no? El radiólogo intervencionista para cualquier momento intervenir, ¿no? Acá también tenemos que hacer la endoscopia digestiva alta en los pacientes hemodinámicamente estables. Si identificamos el punto de sangrado, damos el tratamiento específico. Si no identificamos el punto de sangrado, ¿no? Debemos, y esto continúa con un sangrado severo, ¿ya? Debemos hacer una arteriografía. Si con la arteriografía identificamos la fuente de sangrado, damos el tratamiento específico. Podemos volver a entrar con el colonoscopio o también llamar al cirujano para que pueda identificar más o menos el punto de sangrado y lograr hacer una intervención para poder hacer este diagnóstico. Si no se identifica el punto de sangrado con la angiografía, le hacemos de todas maneras la colonoscopia. Si identificamos el punto de sangrado, damos el tratamiento específico, puede ser endoscopia terapéutica. Y si no identificamos el punto de sangrado y el paciente sigue sangrando, debemos hacer inmediatamente una enteroscopia. Ahora, acá hay un punto bien clave. Para hacer una enteroscopia con evidencia de sangrado digestivo bajo, puede hacer de frente una enteroscopia. Pero si no hay un punto exacto y tenemos una hemorragia de intestino medio, preferiríamos hacer primero una cápsula endoscópica. Porque la cápsula endoscópica a mí me va a dar muchos datos. Primero, si la cápsula endoscópica me dice está sangrando de intestino medio, pero mucho más proximal hacia la parte del estómago, entonces tendría que hacer una enteroscopia por la boca. Pero si la cápsula endoscópica me dice, por ejemplo, que hay un sangrado, un divertículo de Meckel, o de repente hay un sangrado de los últimos 50 o 60 centímetros de ilion distal, tengo que hacer una enteroscopia por el recto, con la intención de hacer una endoscopia terapéutica también a esto. Identifico la fuente de sangrado, doy el tratamiento específico. Si no identifico la fuente de sangrado y el paciente sigue sangrando, tengo que hacer test adicionales, ¿no? Hacer la paroscopía o la parotomía con enteroscopías intraoperatorias, lo que se utilizaba antes, pero hoy día es mucho más infrecuente. Si el paciente ya no está sangrando, damos un tratamiento médico, como fuera necesario, ¿no? Suplemento de hierro, por ahí hay que dar somatostatina para disminuir la secreción o análogos de somatostatina, sobre todo si es que hay hipertensión portal, terapia antiangiogénica, que nosotros no lo utilizamos, ¿no? Y repetir la evaluación endoscópica si el sangrado recurriera. Y en la parte superior, ¿no? Si nosotros no identificamos la fuente de sangrado, ¿ya? Entonces, si ya no continúa sangrando en forma masiva, hacemos una colonoscopia. Si identificamos la causa, damos el tratamiento específico, ¿no? Si no identificamos la causa, entonces evaluamos también, ¿no?, el intestino medio mediante una enteroscopia. Ya, doctores, y yo pienso que de repente del
dentro de todo un poquito accidentada la exposición, pero espero que se haya entendido. Lo que quiero ahora es si algo no quedó claro, si algo adentro de mis posibilidades, poder aclararlo, que me digan pues qué cosa es lo que está, alguna pregunta. Doctores, ¿alguna pregunta, algo que no quedó claro? Quería verificar al delegado porque yo salí de la clase de la máquina, se logró grabar todo, ¿no? Sí, doctor, se está grabando la clase. Ya, listo. Ya, doctor, entonces si no hay ninguna pregunta, ya vamos a estar al tanto. No se olviden que esté una clase sobre endoscopía tanto alta como baja, dentro de lo que son principios tecnológicos que tenemos. Creo que es el tercer y cuarto viernes del curso, ¿ya? Uno de ellos, uno de los cuales vamos a ver con la doctora Franco, nos toca hacer ver todo el arsenal terapéutico, ¿ya? Listo, doctores. Entonces, si no hay ninguna pregunta, abandonamos la sesión, ¿ya? Y estamos en contacto para la siguiente teoría, ¿ya? Gracias, doctor. Listo. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Que vaya bien.